ahora vamos con el mensaje, ese plato fuerte. So, vamos a introducir a nuestro apóstol. Recibámoslo con gozo, con alegría. Y vamos a escuchar este mensaje que Dios nos trajo. Gloria a Dios, a su nombre. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a decir nuestra misión. Si no la sabes, está en la pantalla. El Espíritu. Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Vamos a orar, let us pray. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and your mercy. Te pido que nos hable a través de tu palabra. Just talk to us through your word. Prepara cada mente y cada corazón. Prepare your heart, each mind. En el nombre de Jesús, en el name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Puedes tomar tu asiento. You may now have a seat. Te voy a hacer una pregunta. And I'm going to ask you a question. ¿Qué es más antiguo, la iglesia o el reino de Dios? What's older, the church or the kingdom of God? Muchas veces nos enfocamos en lo que es la iglesia, que está bien. A lot of times we focus on the church, which is okay. Pero tenemos que entender qué es el reino. But we need to also understand what the kingdom is. Y cuando entendemos en realidad lo que es el reino de Dios, And when we truly understand what the kingdom of God is, vamos a entender qué es la iglesia. we're going to understand what the church is. Porque la iglesia no es un sistema religioso. Because the church isn't a religious system. Cuando tenemos la costumbre de ver la iglesia como algo aislado, Because we have the custom to see the church as something isolated. voy a la iglesia para el culto para recibir una palabra de motivación. I go to the church, to the service, to go and receive a word of motivation. Pero nuestra vida no cambia. But our life never changes. Venimos, nos gozamos delante de la presencia de Dios, We come and we rejoice in the presence of God. escuchamos el mensaje, We listen to the message, pero nuestra manera de pensar no cambia. but our way of thinking never changes. Y en realidad cuando entendemos lo que es el reino, And in reality, when we understand what the kingdom is, y vamos a entender lo que es la iglesia también. we're also going to understand what the church is. Y vamos a entender el propósito de Dios. And we're going to understand God's purpose. Porque como te he dicho anteriormente, Because how I've told you before, Dios no solo te formó simplemente para que cojas un espacio en este mundo. God didn't form you so you could simply just take up space in the world. Dios hace las cosas con propósito. He does things with purpose. Y tú tienes un propósito de parte de Dios. And you have a purpose from God. Dile al que está a tu lado, tú tienes un propósito de parte de Dios. And tell the person that's next to you, you have a purpose. Por eso que el enemigo trata de destruirte. And that's why the enemy tries to destroy you. Por eso que el enemigo te quita la motivación. And that's why the enemy takes away that motivation. Y dejamos que el enemigo nos robe la And motivación. we let the enemy take that motivation from us. ¿Tú sabes por qué? And you know why? Porque miramos la iglesia como un sistema religioso. Because we see the church as a religious system. Pero tenemos que entender que aquí no estamos hablando de religión. But here we need to understand that we're not speaking about religion. Aquí estamos hablando del reino de Dios. We're speaking of the kingdom of God. Mira lo que nos dice Salmo 103, verso 19. Dice la palabra: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. The Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. En otras palabras, desde el principio miramos que Dios habla de su reino. And we see that from the beginning God speaks of his kingdom. Es más, la Biblia nos dice que, imagínate, el estrado de los pies de Dios, where he puts his feet, es la tierra. It's the earth. Y en este caso nos dice que Él gobierna sobre todos, And here it says that he governs over everything and everyone. no ciertas cosas, Not only certain things. sobre todo. It's over everything. Pero nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. But we have something that's called free will. Y como tenemos libre albedrío, And like we have that free will, tenemos la decisión de sujetarnos a la voluntad de Él we have the decision to go and submit to his will o hacer nuestra voluntad. or do our will. Pero desafortunadamente, But unfortunately, siempre buscamos la voluntad del hombre y no la de Dios. we always look for the will of man instead of God's. Cuando Dios quería gobernar en el Antiguo Testamento, When God wanted to govern in the Old Testament, miramos que Él le dijo al pueblo de Él, a los israelitas: we see that he told his people, the Israelites, yo voy a ser tu rey. that I'm going to be your king.
Yo voy a gobernar el mundo a través de ustedes. I'm going to govern the world through you guys. Pero mira la respuesta de los israelitas hacia Dios. But let's see the response of the Israelites to God. Primera Samuel 8:7. 1 Samuel 8:7. Dice la palabra, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no qué. ¿Para que yo qué? Para que yo no reine sobre ellos. And the Lord told them, listen to all the people that are saying to you, it is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. Dios quiere ser nuestro rey. God wants to be our king. Y Él quiere que seamos parte de su reinado. And he wants us to be a part of the kingdom. ¿Tú sabes por qué muchas veces no vamos con el reinado de Dios? And you know why we don't go into the kingdom of God? Porque como te he dicho anteriormente, Because like I've told you before, como estamos acostumbrados a una democracia, since we're accustomed to the democracy, negociamos con Dios. we negotiate with God. Pero cuando entendemos quién es el rey But when we understand who the king is y el propósito que Él tiene con nosotros, and the purpose that he has with us, que Él tiene planes para nosotros que son buenos, dice la palabra. that he has plans for us that are good, the word says. Es más, la Biblia nos dice que los pensamientos de Él son mejores que nuestros pensamientos. And even more, the Bible says that his thoughts are better than ours. Y los caminos que Él tiene preparados para nosotros son mejores que nuestros caminos. And the paths that he has prepared for us are better than our own. Pero pues, desafortunadamente escogemos nuestros caminos But unfortunately, we take our own paths porque queremos crear nuestro reinado. because we want to create our own kingdom. Pero cuando comenzamos a edificar el reinado de Dios, But when we begin to edify the kingdom of God, nuestra vida va a cambiar. our life changes. La manera de ver las cosas van a The cambiar. way we see things changes. La manera que actuamos va a cambiar. The way that we act changes. El valor de ti mismo, quien tú eres, va a cambiar. Your own value will change. Porque no me siento valioso porque no tengo papeles. I don't feel a value because I don't have papers. No me siento valioso porque no tengo dinero. I don't feel a value because I don't have money. No me siento valioso porque no vengo de la familia correcta. I don't feel a value because I don't come from the correct family. Cuando tú sabes de qué reinado tú le perteneces, tú vas a entender el valor que tú tienes. When you understand what kingdom you come from, you're going to understand the value that you hold. Es más, el Señor, imagínate, los israelitas negaron el reinado de Dios sobre ellos. And over everything, the Israelites neglected the kingdom of God. Y Dios fue claro con ellos. And God was very clear with Y them. le dijo, ustedes van a escoger un rey carnal. And he told them that they're going to choose a carnal king. Ese rey te va a quitar los productos de tu viña. That king will take away the fruit of the vine, Te va a quitar tus hijas y tus mujeres. will take away your daughters and your women, Te va a quitar todo lo que tú posees. will take everything that you have. Porque cuando venimos bajo el reinado de un hombre, Because when we're under the reigning of a man, el hombre está aquí para quitarte. the man is here to take from you. Cuando viene bajo el reinado de Dios, Dios está aquí para darte y darte en abundancia. But when you're under the kingdom of God, he is here to give and to give you in abundance. Pero el problema es que no entendemos el reino. But the problem is that we don't understand the kingdom. Mira lo que nos dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reinado, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Dios quería reinar sobre los israelitas. God wanted to reign over the Israelites. Quería darle una mejor vida. He wanted to offer them a better life. Los sacó de esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. He took them out of slavery to take them into the promised land. Pero la esclavitud no salía de su mente. But the slavery didn't get out of their mind. Siempre pensaban como un esclavo. They always thought as slaves. Siempre decía, en Egipto las cosas eran mejor. They always said in Egypt everything was better. En Egipto las cosas eran más fáciles. In Egypt it was easier. Y eso es lo que el enemigo te sigue diciendo
hasta el día de hoy. And that's what the enemy continues to tell you up to today. Es muy difícil servirle a Dios. It's really hard to serve God. Es más fácil servirle a tu carne. It's better to serve your flesh. Es tan difícil a orar y ayunar y leer la palabra. It's so hard to pray, fast, and read the word. Pero qué fácil es servirle a tus deseos. But how easy is it to serve your desires? Y en este caso, imagínate, ellos negaron lo que Dios tenía preparado para ellos. In this case, they neglected on what God had prepared for them. Ellos no querían que Dios reine sobre ellos. They didn't want God to reign over them. Entonces Dios dijo, bueno, And that's why God said, well, voy a establecer mi iglesia. I'm going to establish my church. Y yo voy a reinar sobre esta iglesia. And I'm going to reign over this church. El pueblo de Dios no quiso. God's people didn't want it. Entonces él dijo, voy a establecer mi iglesia. So he said, I'm going to establish my church. Y eso lo vamos a ver un poco más para adelante. And we're going to leave that for a little later. El detalle es, la iglesia quiere que Dios reine sobre ella. The thing is, does the church want God to reign over them? La iglesia no son las cuatro paredes. The church isn't the four walls. La iglesia eres tú. The church is you. Es tu vida. It's your life. Es tu intimidad. It's your intimacy. Es tu relación. It's your relationship. Es tu manera que lo adoras. It's the way that you adore him. Es la manera que tú le sirves. It's the way that you serve him. Si se lo das, dáselo bien. If you're going to praise him good. Y él dice, voy a tomar un reinado And he says, I'm going to take a kingdom, y va a ser a través de la descendencia de David. and it's going to be through the descendants of David. Ahora, ¿qué es la definición del reino de Dios? And now, what's the definition of the kingdom of God? Es la palabra teo, que significa Dios, Theo, which means God, que significa reino y autoridad sobre todo territorio. That means authority over everything. En otras palabras, el reino se trata de hacer la voluntad de Dios. The kingdom means to do God's will. Mira lo que nos dice Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on this earth as it is in heaven. En otras palabras, el reino tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, In other words, the kingdom has to do with doing God's will, no tu voluntad. not your will. ¿Quién reina sobre tu vida? Who reigns over your life? ¿Dios o el hombre? God or man? Porque cuando reina Dios, Because when God's reigning, tú no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios. you don't do your own will, but you do God's. Hoy ha estado cayendo tremenda lluvia. Today, it's been a lot of rain. Yo estaba sentado en el sillón de mi casa And I was sitting in the couch at home, y yo escuchaba esa lluvia and I would just hear the rain. y me pegó como un sueño. And I started getting sleepy. Yo decía, ay, qué sueño. And I said, man, I'm sleepy. Qué rico quedarme aquí, It would be nice to stay here, descansando. just resting. He trabajado demasiado toda esta semana, I've been working a lot this entire week. pero después me recordé But then I remembered que no puedo hacer mi voluntad sino la de Él. that I can't do my will, but I have to do His. Y dije, tengo que ir a predicar. And I need to go preach. Aunque no tenga que venir a predicar, pero aquí voy a hacer la voluntad de Dios. I'm going to come preach, but I'm in here to do God's will. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're understanding me. Porque cuando tú comienzas a hacer tu voluntad, Because when you begin to do your own will, estás rechazando la voluntad del rey. you're rejecting God's will. Pero cuando tú haces la voluntad del rey, But when you do God's will, tú estás haciendo la voluntad del rey. you're doing the king's will. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, And when you do God's will, algo grande sucede. something big happens. Dice el verso 10 nuevamente. Verse 10 says, Venga tu reino. your kingdom come. Cuando tú haces la voluntad del rey, When you do His will, el reino viene hacia este planeta Tierra. the kingdom comes into planet Earth. Viene hacia tu vida. It comes into your life. Viene hacia tu familia. It comes into your family. Viene hacia tu It economía. comes into your economy. Viene hacia tu It mente. comes into your mind. Y tu manera de And the vivir way that you live cambia will completamente. change completely. Pero si dejamos que venga el reino, But that's if we let the kingdom come. tú estás dejando que el reino venga hacia tu vida. Are you letting the kingdom come into your life? Tú puedes decir, no, es que es difícil, You can say, no, it's difficult, pero no es imposible. but it's not impossible. ¿Tú sabes quién lo hace imposible? You know
Who does the impossible? Nosotros lo hacemos imposible. We make it impossible. Lo hacemos, es muy duro servirle a Dios. It's that it's too hard to serve God. Y como tú lo confiesas And as you confess that, y como tú lo crees, and as you believe it, tú lo aceptas como una realidad. you're accepting as your reality. Pero cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, But when you say, I could do everything through Christ who strengthens me, tu vida va a cambiar your completamente. life will change completely. Estoy cansado, pero voy a ir a alabar. I'm tired, but I'm going to go worship. Estoy cansado y me mojé, pero voy a seguir alabando. I'm tired and I got wet, but I'm going to keep on praising Him. Imagínate, tengo tantas cosas que hacer, I just have so many things to do. pero mi prioridad es el Rey. But my priority is the King. Mi prioridad es ir a alabarle. My priority is to go praise Him. Mi prioridad es servirle. My priority is to serve Him. Mi prioridad es hacer su voluntad. My priority is to do His will. Ahora, una de las cosas que pasa cuando estamos en el reino, And something that we see when we're in the kingdom y es que la vida de nosotros va a cambiar. is that our life changes. Pero tenemos que entender que el reino está aquí. But we need to understand that the kingdom is here. Mira lo que nos dice Lucas 17:21. No dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre ¿quién? El reino está entre ¿quién? Amén. Luke 17:21. Nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. El reino está entre nosotros. The kingdom is around us. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Por eso que tú te tienes que unir con gente que tenga mentalidad del reino. And that's why you need to surround yourself with people that have mentality of the kingdom. Porque nos redamos con gente que tiene mentalidad del mundo. Because we surround ourselves with people that have that worldly mentality. La cosa está mala. Is that things are going bad. Inmigración está mala. Immigration is bad. La economía está mala. Economic is bad. Los trabajos están malos. The jobs are bad. Esa es mentalidad de este mundo. That's the mentality of the world. La mentalidad del reino. The mentality of the kingdom. Esta es una prueba que estamos pasando. This is the trial that we're passing. Porque en medio de esta prueba Because in the middle of this trial, es el tiempo de recoger la cosecha. it's the time to pick up your sowing. Para y para darle esperanza a los que no tienen And esperanza. to give hope to those who are in need of it. Para motivar a los que no tienen motivación. To motivate those that are in need of motivation. Para decirle, mira, no te estoy hablando de una religión. To let them know that I'm not speaking to you of religion. Te estoy hablando de un reino. I'm speaking to you of a kingdom. Y en el reino no hay recesión. And in the kingdom there's no recession. En el reino no hay migración. In the kingdom there's no immigration. En el reino hay poder, unción y bendición. In the kingdom there's power, anointing, and blessings. Pero el reino está entre vosotros. But the kingdom is between us. El reino no está allá. It's not up there. No está en otro estado, en It's otro not país. in another state, in another country. No estaba en otros tiempos. It's not in other times. Es que estos tiempos son difíciles. Los tiempos de antes eran mejores. It's that these times are difficult. The times before were better. No. It's not like that. El reino está entre nosotros. The kingdom is in the midst of us. Pero depende si tú aprovechas el tiempo que estás en el reino. But it depends if you're taking the time of the kingdom. Una de las cosas que tenemos que hacer como gente del reino And something that we need to do as people of the kingdom es compartir el reino. is share the kingdom. Mira cómo es que Jesucristo predicó más del reino que de la iglesia. And let's see that Jesus preached more of the kingdom than the church. Solo en 2 ocasiones él habló de la iglesia. Just in 2 occasions that he speak of the church. Imagínate, más de 30 veces habló del reino. Imagine more than 30 times he spoke of the kingdom. Y mira lo que él predicaba. And let's see what he preached. Marcos 1:15. Mark 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. La palabra evangelio significa buenas nuevas. The word good news means Good news. good news. Significa buenas noticias el evangelio. It means the good news. Y él comienza a decir, predica sobre el reino, And he begins to say, preach of the kingdom. porque esas son las buenas noticias. Because those are the good news. Imagínate, ellos estaban bajo un reinado en ese momento, And imagine they were under a kingdom at that moment, un reino de opresión. a kingdom of oppression. Estaban bajo el dominio de los romanos. They were under the dominions of the Roman. Tenían que hacer lo que los romanos le decían. They had to do whatever the Romans asked. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, But the Lord told his disciples. no le dijo que predique de religión, He didn't say preach about religion. le dijo predica sobre
un reino. He said, preach about a kingdom. ¿Y por qué le dijo que prediquen sobre un reino? And why did he say to preach about the kingdom? Porque el reino de los cielos no se trata de algo material, se trata de algo espiritual. Because the kingdom of heaven is not something. El reino de Dios no opera en el mundo terrenal. The kingdom of God doesn't operate in the carnal world. Mira lo que nos dice Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesus said, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place. ¿Tú sabes por qué no tenemos el reino? And you know why we don't have the kingdom? Porque pensamos con nuestras mentes carnales. Because we think with our carnal minds. Y porque miramos el reino de acuerdo a los otros reinos. Because we see the kingdom according to other kingdoms. Te lo voy a poner de esta And I'm manera. going to put it to you this way. ¿En qué otro reino In what other kingdom tú sabes que el rey vino a servir y no a ser servido? that you know that the king came to serve and not to be served? No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. ¿En qué otro reino In what other kingdom el rey vino a dar su vida por su pueblo? did the king come to give his life up for his people? ¿Qué es lo que hace un rey? What does a king do? Manda a la gente a pelear por su reinado, He sends people to fight for his kingdom para que mueran por su so reinado. they could die for the kingdom. Mas el rey de reyes, señor de señores, But the King of Kings and the Lord of Lords, él se dio a sí mismo para que tengamos victoria he gave himself up so we could have victory sobre la muerte, over death, sobre el diablo, over the enemy, imagínate, sobre la eternidad. over all eternity. Ese es mi rey. That's my king. Yo no sé a qué rey tú le sirves. I don't know what king you're serving. Porque cuando tú dices, ay, es que estoy cansado, estoy quemado, Because when you say, man, I'm tired and I'm burnt, estás en el reino equivocado. you're in the wrong kingdom. Porque a mí me dice, en el reino de Dios, Because it tells me that in the kingdom of God, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. get it? My, My strength is. my grace is sufficient. En otras palabras, In other words, en el reino de Dios, in the kingdom of God, dijo Juan, John said it, es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado. It's important for me to go down so He can be exalted in my life. Porque en el reino de Dios es diferente. because in the kingdom of God it's different. Tú no lo haces todo. You don't do it all. Tú tienes alguien que te respalda. You have someone who backs you up. Tú tienes alguien que te apoya. You have someone who supports you. Tú tienes alguien que en cualquier momento nunca te deja, nunca te abandona. You have someone that in no moment abandons you or leaves you. En los otros reinos, In other kingdoms, tú mueres por ese rey. you die for that king. En este reino, mi rey murió por mí. In this kingdom, my king died for me. Si tú entendieras lo que yo te estoy diciendo, If you would understand what I'm telling you, tú le darías la mejor alabanza a Él. you would give him the best praise. ¿Qué otra persona hiciera eso por ti? What other person would do that for you? Él no tiene necesidad de ti. He doesn't have any necessity from you. ¿Qué Él puede recibir de ti? What can he receive from you? Antes que tú nacieras, Él ya era rey. Before you were even born, he was already king. Después que tú te mueras, Él va a seguir siendo el rey de reyes y señor de señores. After you die, he continues to be the King of Kings and the Lord of Lords. ¿Qué tú le puedes dar a nuestro rey que Él no tiene? What can you give him that he doesn't have? Por eso es que si tú entendieras And that's why if you were to just understand la magnitud de nuestro rey the magnitude of our King y qué dadivoso es, and how great he is, tú harías todo por Él también. you would give everything up for him as well. Porque entre más tú le das, Because the more that you give him, Él no se queda con nada. he doesn't stay with anything. Él te da 100 veces más de lo que tú le das. He gives you 100 times more than what you give him. Mira lo que nos dice Mateo 20:16. Let's see what Matthew 20:16 says. Porque este mundo y el reino de este mundo es diferente al reino de Dios. Because the kingdom of God and the kingdom of this world is different. Dice, así los primeros serán los posteriores primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. So the last will be first and the first will be last. En el reino de los cielos, el valor es invertido. In the kingdom of heaven, the value is inverted.
En este caso no se trata de quién comienza, In this case, it's not about who starts, sino que el que termina. but the one that finishes. Por eso que dices, muchos son los llamados, And that's why I say that many are called, pocos son los but escogidos. few are chosen. ¿Tú sabes por qué son pocos los escogidos? And you know why is it that few are chosen? No es porque Dios no quiera, It's not because God doesn't want them. es porque no queremos soltar el otro reino It's because we don't want to let go of the other kingdom. y queremos agarrarnos del otro reino. And we want to hold on to our other kingdom. Cuando deberíamos agarrarnos del Rey de Reyes, Señor de When we Señores. should be holding on to the King of Kings and the Lord of Lords. No queremos soltar el reino de las críticas. We don't want to let go of the kingdom of other critic. No queremos soltar el reino de la lengua larga. We don't want to let go of the kingdom of talking too much. No queremos soltar el reino de que te dan una mejilla, pon el otro. We don't want to let go of the kingdom of they hit you in one cheek, you give the other. El reino de los cielos es completamente The diferente. kingdom of heaven is completely different. En el reino tengo que bendecir a los que me maldicen. In the kingdom, I have to bless those that curse me. Tú puedes bendecir a los que te maldicen. Can you bless the people that cursed you? Pero Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. It is that, Lord, I bless them in the name of Jesus. Pero por favor, no lo quiero ver, But please, I don't want to see them porque te lo mando. because I will send them to you. Ese no es el reino. That's not the kingdom. El reino tú lo miras. The kingdom is you see them, No es que seas hipócrita, porque eso es lo que te dice el diablo. and it's not that you're being a hypocrite because that's what the enemy tells Tú you. los bendices en el nombre de Jesús. You bless them in the name of Jesus. ¿Tú sabes por qué? And you know why? Porque ese es el reino. Because that's the kingdom. Así que comienza a bendecir toda esa gente que ha hablado mal de ti. So begin to bless all those people that have spoken poorly of you. Y te la va a poner más difícil. And it's going to be harder. Dice la Biblia, oremos por la gente que está en autoridad, en eminencia. And the Bible also says, pray for those that are in authority. Así que ora por los agentes de inmigración, que Dios los cuide. So pray for the people in immigration that God blesses them. Ora por los alcaldes, Pray for the mayors, aunque no estás de acuerdo. although you're not, Es que Dios no nos dijo que teníamos que estar de acuerdo. because God didn't say that we have to go according to what they think. Dijo que tenemos que bendecirlos. It says that we need to bless them. Mira lo que nos dice Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Será enaltecido. Luke 14:11, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. En el reino, entre más tú te humillas, In the kingdom, the more that you humble yourself, más Dios te levanta, the more God will exalt you. más Dios te exalta. God will lift you up. Entre más te exalte, And the more that you exalt yourself, más te vas a humillar. more you will be humbled. ¿Por qué? And why? Porque imagínate, cuando tú te humillas delante de la poderosa mano de Dios, Because when you humble yourself in front of the powerful hand of God, dice la palabra que Él te levanta con poder y autoridad. the word says that He will lift you up with that power and that authority. Mira lo que nos dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Matthew 5:3, blessed are those poor in spirit, and theirs is the kingdom of heaven. Ahora, cuando se refiere a la Biblia los pobres en espíritu, And when the Bible refers to the poor in spirit, significa estas personas que fácilmente pueden dejar un resentimiento. it's the people that are easily willing to let go of resentment, Están fácilmente dejar algo que le ocurrió en el pasado. or they're easily influenced by something that happened in the past. Porque en su espíritu son pobres. Because in spirit they're poor. ¿Tú sabes por qué son pobres? And you know why? Para que Dios los llene de su Espíritu Santo. So God could fill them up with His Holy Spirit. Pero cuando en tu espíritu tienes odio y resentimiento, But when in your spirit you have that hate and that resentment, y en tu espíritu vives de un pasado and in your spirit you're living in a past, y vives reviviendo ese pasado, and you live reliving that past, Dios no puede morar ahí. God can live in will it. El reino no puede llegar ahí. The kingdom cannot reach it.
Por eso que tú tienes que soltar todo lo que hay dentro de ti And that's why you need to let go of everything that's within you. para que el reino de Dios pueda entrar dentro de ti. So the kingdom of heaven could come within you. Pero si tú no sueltas ese pasado, But if you don't let go of that past, Dios no puede hacer un milagro en tu vida, God can't do a miracle in your life. sino que siempre vas a estar atado a ese pasado. Well, you're always going to be chained to that past. Cuando a mí me dice la palabra When the Bible tells me que nueva criatura somos en Cristo Jesús, las cosas pasadas pasaron. that new creatures are we in Jesus Christ, that the old things are new. Ahora, una de las cosas que sucede en el reino, And things that happen in the kingdom y es que cuando el reino comienza a crecer en nuestros corazones is that when the kingdom begins to grow in our hearts y tú comienzas a hacer cambios pequeños en tu vida, and you begin to do small changes in your life, tú vas a ver cómo tu vida va a ser transformada you, completamente. you will see how your life will be transformed completely. Mira lo que nos dice Mateo 13, 31 al 33. Let's see what Matthew 13, 31 through 33 says. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Dice, el reino de los cielos es, imagínate, semejante a un grano de mostaza, And they said the kingdom of heaven is like the mustard seed, que es una semilla sumamente pequeña. which is a very small seed. Y en tu vida tú te miras como una persona insignificante, And in your life, you may see yourself as an insignificant person. pero en las manos del rey But in the hands of the king, tú no eres una persona insignificante. you are not an insignificant Tú person. tienes un valor grandísimo. You have a great value. Tan grande es tu valor So great is your value que él no te compró ni con oro ni plata, sino con su preciosa that sangre. he didn't buy you with gold or silver, but with his precious blood. Sigue siendo el verso 32. And 32 continues to say, El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Cuando el reino crece en tu vida, When the kingdom grows in your life, tú vas a ser bendición para toda la gente que te rodea. you're going to be a blessing for all the people that surround you. La gente te va a buscar a ti. The people are going to look for you. Necesito una oración, necesito un consejo. I need a prayer, I need advice. Necesito que me ayudes. I need you to help me. ¿Por qué? Why? Porque ahora el reino ha crecido en tu vida. Because now the kingdom has grown in your life. Tu manera de pensar ha cambiado. Your way of thinking has changed. La manera que tú miras la vida ha cambiado. The way that you see life has changed. Y en realidad tú te miras a ti mismo In reality, you see yourself y tú dices, wow, yo no puedo creer lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que ha hecho. and you say, man, I can't believe what God's doing in my life and what he's continuing to do. En algunas ocasiones mi esposa y yo hablamos In occasions, me and my wife has spoken. y ella me dice, And she's told me, yo siento que esta es otra vida comparada a la primer vida cuando nos recién casamos. I feel that we're living a different life than the life that we lived when we first got married. Imagínense, vivíamos en un lugarcito pequeño, And imagine, we lived in a really small place. pero Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. But God has done great things in our life. Mi mentalidad era trabajar. My mentality was work. Ahora mi mentalidad es crear más empresas para el reino de Dios. Now my mentality is create more businesses for the kingdom of God. Yo lo decía, Señor, solo quiero pagar mi casita solamente. And I would say, Lord, I just want to pay my house. Y Dios me ha dado casas ahora. And God has given me houses now. No te lo digo por orgullo. And I don't say it to be prideful. Te lo digo porque ese es el reino. And I'm telling you because that's the kingdom. Que las cosas comienzan a cambiar en tu vida. That everything begins to change in your life. Dios comienza a transformar tu mentalidad. God begins to transform your mentality. Y te comienza a llevar a lugares que tú nunca te hubieras imaginado. And He begins to take you to places that you would have never imagined. Y comienza a crecer. And you begin to grow. Y tú comienzas a poder bendecir a otras And personas. you begin to be able to bless other people. Y comienzas a bendecir el reino. And you bless people in the kingdom. ¿Tú sabes por qué? And you know why? Porque aunque te mires pequeñito como un grano de mostaza, Because although you see yourself so tiny as the
mustard seed. El grano mostaza no se mira como algo pequeño. The mustard seed isn't saw as something small Y no dice yo soy pequeño, and say, oh, I'm small. sino que espera el momento de su crecimiento. But it waits for the moment of its growth. Tú tienes que esperar tu momento de You crecimiento. need to wait for that moment of growth. Pero para que puedas crecer, But to be able to grow, tienes que echarle agua a esa semilla. you need to put water on that seed. Tienes que cuidar de esa You semilla. need to take care of the seed. Tienes que cambiar tu You mente. need to change your mind. Tú tienes que confesar cosas diferentes sobre tu You vida. need to confess different things over your life. Yo soy la cabeza y no soy la cola. I am the head and I'm not the tail. Estoy arriba y no estoy abajo. I'm up and I'm not down. Todo funciona para el bien de los creyentes. Everything works for the good of those who believe. Una de las cosas que tenemos que entender sobre el reino, And one of the things that we need to understand over the kingdom si tú supieras el valor que tiene el reino, is if you understood the value that the kingdom holds, tú dejarías todo lo que tú tienes. you would leave behind everything that you have. En cierta ocasión estaba este predicador, D.L. Moody. On occasion, there is this preacher, D.L. Moody. Y él decía, todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. and he would say, everything that I have belongs to God. Y en una ocasión él estaba predicando. And he was preaching at a moment, Y le dijeron, se está quemando tu casa. and they told him, your house is burning. Él siguió predicando. And he continued to preach. Terminó la predicación, The preach ended. oró por las personas, He prayed for the people. fue hacia su casa He went home, y dijo, Señor, and he said, Lord, tu casa se está quemando, ¿qué vamos a hacer? your house is burning. What are we going to do? ¿Qué tú hubieras hecho What you would have done si te dicen tu casa se está quemando if they're telling you your house is burning y estás en medio del culto? and you're in the middle of service? Pastor, ore ponga toda la iglesia a orar por mí porque está quemando mi casa. Pastor, have the whole church pray for me because my house is burning. Vamos a recoger una cubeta entre todos para ir a apagar el fuego. Let's pick up something so we could turn off the fire. Porque no entendemos lo que es el reino Because we don't understand what the kingdom y is. tenemos las prioridades incorrectas. And we have our priorities incorrect. Mira lo que nos dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro como escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y comprar aquel campo. Matthew 13:44. The kingdom of heaven is like hidden treasure in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Cuando encontró el reino, vendió todo por el reino. When he found the kingdom, he sold everything for the kingdom. Cuando tú entiendes lo que es reino, tú vas a dejarlo todo por causa del reino. When you understand what the kingdom is, you'll let go of everything in cause of the kingdom. Porque el reino no es algo temporario, es algo eterno. Because the kingdom isn't something temporary, it's something eternal. Aquí todo se deteriora. Here, everything deteriorates. El carro nuevo que te compraste, imagínate, 10 años después no sirve ni vale nada. The new car that you just bought 10 years later doesn't work or isn't worth anything. Todos los años te pone más viejito. All these years, you get older. Todos los años hay cosas nuevas que te duelen que antes no te dolían. In all these years, something hurts that didn't hurt before. Pero en el reino, But in the kingdom, todo es eterno. everything is eternal. Y este hombre, cuando encontró el reino, And this man, when he found the kingdom, él lo vendió todo por el reino. he sold it all for the kingdom. ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo por el reino? Are you willing to let it all go for the kingdom? Es que ahí está la respuesta. Dios habla hasta por los niños, dice la Biblia. God speaks even through the children, says the Bible. Y eso es lo que hacemos. ¡No! And that's exactly what we do. We say no. Aunque decimos sí, Although we say yes. pero nuestras acciones hablan más que nuestras But palabras. our actions speak louder than our words. Solo vamos a leer 2 textos más. And we're just going to read 2 more verses. ¿Cómo entramos al reino? How do we come into the kingdom? Juan 3:3. John 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Tienes que nacer de nuevo. You need to be born again. Cambiar esta mentalidad. Change that mentality. Cambiar esa manera de vivir tuya. Change that way of living.
que solo vives para ti that you only live for yourself y no para el reino, and not for the kingdom, para mi deseo for my desires y no para el reino, and not for the kingdom, para mi voluntad for my will y no la voluntad del reino. and not for the will of the kingdom. Número 1, tenemos que nacer de nuevo. 1, we have to be born again. Número 2, 2, tenemos que ser obedientes. we need to be obedient. Mira lo que nos dice Mateo 7:21. Let's see what Matthew 7:21 says. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. En el reino se entra por obediencia. In the kingdom you come because of obedience. No por lo que tú dices, Not because of what you say, sino por lo que tú vives. but because of what you live. En aquel día, Señor, Señor, In that day they say, Lord, Lord, prediqué, I preached, eché fuera demonios. I casted out demons, No os conozco. but I do not know you. Porque el reino se trata de acción. Because the kingdom consists of action. Se trata de perdonar. It means forgiving. Significa bendecir a los que te maldicen. It means bless those who curse you. Significa expander y predicar el evangelio. It means expand and share the good news. Significa ser discípulos. It means make disciples. Pero en aquel día But in that day, el Señor va a decir, no te conozco. the Lord will say, I do not know you. Tú puedes decir, es que yo no tengo tiempo. You could say is that I don't have time. No tengo la capacidad. I don't have the capacity for it. No importa las excusas que tú tengas. It doesn't matter any excuse that you may have. Pero si tú no tienes la capacidad, But if you don't have the capacity, a mí me dice la palabra que si nosotros abrimos la boca, the Bible tells me that if we open our mouth, Él la va a llenar de su palabra. He will fill it up with His word. Él no anda buscando personas preparadas. He's not looking for people that are prepared. Él anda buscando personas dispuestas. Here, He is looking for people that are willing. En otras palabras, te lo voy a poner de esta manera. In other words, I'm going to put it to you this way. Para predicar este evangelio no tienes que ser un teólogo. To preach the word, you don't have to be a theologist. Solo tienes que ser obediente a You Él. just have to be obedient to Him. No es que vas a estar bajo el sol, voy a ir a predicar. It's not, I'm going to be under the sun and I'm going to go preach. No, tú le puedes predicar a la gente que te rodea en tu trabajo. You could go and preach to the words to the people that surround you at work. A la gente cuando tú estás haciendo la línea en el supermercado. Whenever you're making the line in the supermarket. Cuando pasas por el McDonald's, imagínate, le das una tarjetita de Cristo te ama. Whenever you're going to McDonald's, you can give them a card and say that Christ loves you. Te invito a la iglesia. I am going to invite you to church. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Pero el problema es que como no pensamos en el reino, But the problem is that since we don't think about the kingdom, no expandemos el reino. we don't expand the kingdom. Vamos a leer Romanos 14, 17 y aquí terminamos. Romans 14:17, and we finish it here. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. For the kingdom of God is not the matter of eating or drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ese es el reino. That's the kingdom. Gozo, paz, Joy and peace. Espíritu Santo que mora dentro de The nosotros. Holy Spirit that lives within us. Y ahora sí, este es el último. And now this is the last one. Colossenses 1:13. Colossians 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. El Señor te sacó del reino de las tinieblas The Lord has took you away from the kingdom of darkness. y te ha traído al reino de Jesucristo. And he has brought you into the kingdom of Jesus Christ. No sé si me estás escuchando, I don't know if you're hearing me, pero depende de ti. but it all depends on you. Si tú quieres ese reino. If you want that kingdom. Hay un dicho por el mundo. And there is a saying there in the world Uno puede llevar al caballo al agua, that you could take the horse to the water, pero no lo puede forzar a tomar. but you can't force him to drink it. Tú siempre te acercas aquí al agua, You always go into the water. pero el detalle es, tú estás alimentándote el agua viva. But the thing is, are you drinking from that living water? Te estás alimentando esa agua viva. Are you drinking from that living water?
Y estás dejando que esa agua viva entre por todo tu cuerpo y tu ser. And are you allowing that living water to enter your body and your entire being? O simplemente estás pasando al lado de ella. Or are you simply just strolling by it? Y estás diciendo, qué bonita el agua. And you're just saying, it's nice, the water. Qué fresca que está el agua porque me lavo las manos en ella. How fresh is the water as I'm washing my hands in it? Qué rico porque me meto en el agua. And it's nice because I'm able to get into it. Pero tienes que alimentarte de esa agua viva. But you need to drink out of that living water Que coja control de tu vida. and have it take control over your life. Póngase de pie en esta You can noche. stand up tonight. Y en esta noche, si quieres entrar a este reino And tonight, if you want to enter this kingdom y quisieras aceptar a Jesucristo como tu rey, and you want to accept the Lord Jesus as your king, te voy a pedir que ahí mismo levantes tu mano derecha donde estés. I'm going to ask you to raise your right hand up Y solo repite conmigo. and just repeat after me. Señor Jesús, Lord Jesus, entra a mi corazón, enter my heart, entra a mi vida. enter my life. En esta noche, Señor, In this night, Lord, te hago Señor y Salvador de mi vida. I make you the king of my life. Te pido en este momento And I ask you at this moment que quiero ser parte de tu reino that I want to be a part of your kingdom y servir en tu reino. and I want to serve in your kingdom. En esta noche, Tonight, si tú quieres venir a adorar al rey, if you want to come and praise the king, pasa adelante come forward y darle tu mejor adoración al rey. and give him your best praise. O si necesitas una oración Or if you need a prayer y quieres pasar adelante, and you want to come forward, pasa adelante come forward. y vamos a orar por ti, And we're going to pray for you. orar por tus necesidades. Pray for your necessities. Familia, yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.